Buenas tardes. A nombre del Instituto de Prospectiva y del CITSE, que muy gentilmente decidió acompañarnos en esta propuesta, quiero agradecerles por estar aquí. Quiero agradecerle a la profesora María Ceci acompañarnos. La profesora María Ceci colabora con nosotros en el doctorado de Administración. La conocemos de tiempo atrás, hemos compartido temas en redes de investigación en América Latina, en la red Pilares, y la profesora Misoski es una académica reconocida en América Latina en el campo de los estudios organizacionales, particularmente los estudios críticos organizacionales. Quisimos aprovechar su presencia, que habíamos intentado traerla a la Universidad del Valle desde hace varios años, no hemos podido, y decidimos aprovechar esta venida de ella al doctorado para invitarla también al campus de Meléndez, compañía del CITSE, para compartir algunas de sus reflexiones sobre el tema de los movimientos sociales. Le doy la bienvenida a la profesora y bueno, a ustedes nuevamente muchas gracias. La profesora María Ceci Araujo Misosi es asociada de la Facultad de Administración de la Universidad Federal de Río Grande do Sul y su programa de graduandos, copresidente de la Junta Internacional de Estudios de Gestión Crítica, licenciada en Ciencias Médicas, máster en Planificación Urbana y Regional y doctora en Administración de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Es coordinadora de grupos de investigación de la organización y la práctica liberadora y gestión de la salud, y coordinadora de la maestría Inter en Administración de Empresas en la Universidad Federal de Acre. Cuenta con una amplia experiencia en administración con énfasis en estudios organizacionales, gestión de la salud y administración pública. Algunos de los temas de interés en su investigación son las prácticas de la organización de los movimientos y las luchas sociales, la crítica de la política de la economía en la organización, el pensamiento social brasileño y la producción social de América Latina de la política pública en gestión en salud. Entonces queremos darle la bienvenida, profesora, y estamos atentos a la información. No sé bien cómo me voy a mover por acá porque tengo que leer eso y además tengo que mover la computadora y tengo que cambiar mis lentes porque si no, no puedo leer. Es muy complicado, ¿no? Bueno. Hay un pasador acá. No, es este. Acá. ¿Y acá también está para la derecha? Sí. Sí. Bueno, les pido perdón por este principio tan poco organizado. Y como, bueno, es un placer estar acá, agradezco la invitación y esa es una oportunidad también de encontrar amigos y de hacer nuevos amigos y de establecer lazos y que son tan importantes en este espacio que es nuestra América. Ok, seguido. Y además soy muy bajita para eso. Hay gente que no me ve, ¿no? Porque hola, ¿cómo estás? Soy tan bajita, me escondí acá. Y bueno, quiero empezar, bueno, gracias a todos y es un gusto estar acá y todo eso. Y quiero empezar eso por ubicar cómo es que nosotros que trabajamos con temas como ese, y que tenemos un grupo de investigación que se llama Organización de Praxis Libertadora, cómo estamos ubicados en una facultad de administración. Y quiero, por eso, voy a empezar un poco
por el contexto en que estamos y la trayectoria del grupo. Esa es una presentación muy sencilla, es más para compartir lo que hacemos, compartir algunas ideas. No tengo acá grandes pretensiones teóricas, a pesar de la palabra, de las palabritas tan pesadas como crítica ontológica, pero es más para estarmos juntos y conocernos un poco más, sin ninguna pretensión de que ese sea un camino recomendable para otros grupos. Por eso inicio por el contexto en que estamos y un poco nuestra trayectoria. Y voy a leer, porque el español no me da para tanto y a veces no encuentro las palabras y por eso voy a hacerlo más organizadamente. Entonces, para empezar, como les decía, es necesario explicar nuestra opción por estar en el campo de la administración, adoptar una postura anti-management y además tomar como objeto de estudio la organización de las luchas sociales. La trayectoria de nuestro grupo de investigación, que es este, se inicia en 2003, pero es formalizada institucionalmente en las agencias de fomento a la investigación en 2009, cuando constatamos acúmulos que permitían hacerlo de manera consecuente y articulada. Nuestro proyecto de trabajo se propone contribuir para la organización de las luchas sociales de dos maneras: reflexionando sobre su organización y tomando como tema de estudios problemas colocados por la realidad de las luchas populares. Al mismo tiempo, travamos la lucha cultural en el ámbito de una disciplina que nace en el mercado y para el mercado, que tiene sus orígenes y como razón de existir la producción de conocimiento para perfeccionar la organización del sistema del capital y contribuir, para su eterna reproducción. Socorro. Sí, pero es que eso no está y eso acá. Eso tiene que venir más para acá. Está muy estable. Okay. ¿Se puede oír? Porque yo voy a tener que subir un poquito para hablar, porque no se baja, él se cae. No, pero sí puede, no, sí puede, ¿se puede oír? ¿Así? Ok. Es importante remarcar que nuestro trabajo se orienta por una ética material, la ética de la liberación de Enrique Dussel, y por el principio según el cual todo lo que funcione éticamente debe producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad, y en último caso, la vida de toda la humanidad. Vinculados a los estudios organizacionales, tenemos que enfrentar la definición usual de organización, o sea, su naturalización y aceptación inmediata de una definición reduccionista. Organización, en los estudios organizacionales tradicionales, en el mainstream, es la coordinación racional de un conjunto de actividades y de un conjunto de personas para realizar algo en común, objetivos o metas formales por medio de una cadena de autoridad y responsabilidad. Necesitávamos, por lo tanto, enfrentar esse reducionismo e produzir um conceito em torno ao qual poderíamos articular nossos objetivos de trabalho. Elaboramos, para empezar, uma definição provisória de organização com ênfase no processo, marcada por la negação, pero esboçando uma afirmação. Organização não é sinônimo de organizar de maneira burocrática. Para nós, essa maneira de organizar é sinônimo de prática gerencial. Organizar é produzir socialmente modos de cooperação sempre estáveis e em movimento. Outro passo importante naquele começo foi compreender a especificidade da alteridade latino-americana, pero não a especificidade desde a mirada e os interesses de los dominados, de nossas élites, pero desde as teses da história de Walter Benjamin,
producir un diálogo entre el tiempo continuo y vacío y el tiempo mesiánico. O sea, contar la historia desde la perspectiva de los oprimidos y de sus luchas en momentos de peligro, conectándolas con las luchas contemporáneas. Desde la realización de estudios, de reflexiones y de nuestra propia militancia, llegamos hace 10 años al concepto de organización que aún orienta nuestro trabajo. Procesos orientados por la razón estratégico-crítica, que no es razón instrumental, su éxito no es el del medio fin formal, pero el pleno desarrollo de la vida humana de todos. Y su ejercicio realiza la acción transformadora. Eso es Dussel una vez más. Esa definición implica en una recusa a la apología del evento, de la contingencia, de la inconstancia y del microproceso, que aliada a la recusa del problema del Estado, del poder y de la nación, hace con que el tema de la organización, de las estrategias de acción y de las mediaciones materiales pierde sentido. Inseridos en ese debate, estamos convencidos que una de las tareas políticas más urgentes es estudiar los procesos de organización de resistencias y de luchas sociales que tienden a ser ignorados por el discurso organizacional contemporáneo. Al hacerlo, contribuimos para contestar la hegemonía de la organización reificada, parte importante de la hegemonía de las relaciones globales que se articulan en todos los lugares en que estamos cotidianamente y a donde una forma de organización y de ser de la sociedad se naturaliza como fatalidad. Para travar essa batalha cultural, temos que revisar nossas suposições de saber hacer, de saber as respostas, desde quadros teóricos estabelecidos. Isso não corresponde nem à experiência que se desenvolve em nosso tempo histórico, nem às necessidades de los atores sujetos involucrados em las lutas sociais. E nesse sentido, é metodologicamente recomendável abrir nossos entendimentos e perguntas cada vez mais à realidade, da mesma maneira que ela nos interroga e desafia no cotidiano. É indispensável incorporar a hermenêutica da suspeita ante todo o que se presente como aparentemente ordenado e resuelto. Para hacerlo, há que articular as dimensões do pensamento reflexivo, o saber que é elaborado na dimensão teórica com o saber que emerge desde abaixo e que se queda, em la maior parte, contenido nas práticas. Por isso, a importância de resgatar, sistematizar e conceptualizar essas práticas. Esse trabalho, com base no diálogo, resulta em uma nova postura de aqueles que nos acostumamos a identificar como intelectual orgânico. Não é o que sabe e orienta, pero que construye junto com os atores sujetos existentes em uma sociedade concreta e desde suas realidades. Desde esse contexto de prática acadêmica, puedo agora introduzir o tema da crítica. De uma maneira muito ampla, se pode definir a crítica social como um gênero teórico que, ao mesmo tempo, tematiza e busca superar os limites estabelecidos por as relações sociais prevalentes. Está implícita nessa definição a recusa à modalidade crítica que se pode denominar como kantiana e que se refere ao exame de categorias e formas de conhecimento para determinar sua validade e valor para o conhecimento. Também está implícito o valor da negação. Quero fazer parênteses porque as próximas ideias estão muito relacionadas com a crítica no campo específico dos estudos organizacionais e como nos alejamos de isso, não? Bueno, para começar, há que considerar qual é o rol da crítica nessa área de conhecimento, nos estudos organizacionais, uma área, como já les mencionei, marcada desde de sua cuna por sua função instrumental a serviço da acumulação. Uma área que predominantemente hace parte de lo que Dussel denomina como ciências sociais estándar
por referencia a las que estudian el sistema funcionalmente y se orienta para el progreso científico desde un movimiento interno producido por su propia evolución científica. Por supuesto que en esa perspectiva y bajo un comprometimiento incuestionable con la idea de progreso, la crítica aceptable es la que tiene el objetivo de perfeccionar las organizaciones y la administración. En ese escenario, la crítica efectiva es usualmente asociada a algo negativo, opositor, destrutivo, derrotista, pesimista, malo. A esse respeito, Carter e Jackson, são dois autores dos estudos organizacionais, hacen um comentário sencillo pero esclarecedor. Para el sentido común, dicen, las cosas existentes son de facto positivas, o sea, buenas. Así, negarlas es algo malo. Pero no hay razón lógica en eso, a no ser que aquellos con acceso al poder sean los únicos capaces de afirmar la verdad. La negación es mala porque desafía el poder. Pero eso solamente sería aceptable si el poder fuera igualado con la verdad y la bondad. Negar una afirmación positiva es meramente reafirmar el caso por otra posibilidad. Es representar aquello que se intenta reprimir. El hecho es que sin negatividad no hay posibilidad de crítica, al mismo tiempo en que la negatividad contiene dialécticamente la positividad. Es el denunciar y anunciar de Paulo Freire, fundamentado en la comprensión de que si la realidad es proceso, es necesario pensar el futuro. Pensar el futuro es hacer profecía, decía Paulo Freire, pero profecía fundamentada en lo que vive, en lo que ven, en lo que escucha, en lo que percibe y raciocina, a raíz del ejercicio de sus curiosidades epistemológicas, atento a los signos que procura comprender, apoyado en la lectura del mundo y de las palabras, antiguas y novas, a base de cuánto y de cómo se expone, tornándose así una presencia en el mundo a la altura de su tiempo. No se trata de una perspectiva profética, utópica, que habla de un mundo de sueños imposibles, porque requiere el conocimiento científico del mundo concreto. Dice Freire, ser profético, utópico y esperanzado es denunciar y anunciar, a través de la praxis real. Por eso, el conocimiento científico de la realidad es condición necesaria a la eficiencia profética. Es el jojo frío y el jojo caliente de Ernest Bloch. La conciencia crítica de lo alcanzable, de la expectativa bien fundada en la propia alcanzabilidad en el interior del correlato que más abarca la posibilidad real, con sus determinaciones críticas e impostergables, que exigen el análisis frío y la estrategia precisa, el jojo frío. Por otro lado, ilumina la teoría praxis con el entusiasmo de la inagotable plenitud de la expectativa, el jojo caliente. Es el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, la sentencia del escritor Romain Rolland, citada por Gramsci, en su afirmación sobre la necesidad de crear hombres sobrios que no se desesperen delante de los peores horrores y no se exalten en vista de cualquier necesidad. Entretanto, en los estudios organizacionales, lo que encontramos en los estudios organizacionales es predominantemente un arremedo de crítica. Véase, por ejemplo, la definición de Alderson y Wilmot. Dicen, el pensamiento crítico representa una metodología para crear una disposición para considerar no solamente problemas y soluciones lineares, limitados por perímetros predefinidos basados en relaciones de poder, pero también una búsqueda de problemas más amplios, un abordaje de la vida, de la producción, del trabajo, de las relaciones y de la sociedad con la mente abierta. O sea, en esa definición de un texto canónico de los llamados Critical Management Studies, la crítica es meramente una metodología, no es una actitud filosófica,
no es una posición frente y en el mundo concreto de las relaciones sociales materiales. No expresa valores y principios. No expresa la indispensable negatividad frente a los hechos que toma en consideración. No se propone a contribuir para la alteración de las relaciones estructurales vigentes. En 2005, con una colega, hicimos una crítica a la domesticación de los Critical Management Studies desde la teoría crítica y de las proposiciones de Dussel y Paulo Freire. El objeto de análisis fue el texto fundador de Alderson y Wilmot y su propuesta de microemancipaciones, para la cual sería necesario despojar la teoría crítica de su proyecto utópico, la emancipación, y tornarla más relevante y accesible al mundo más mundano de la administración y de la organización. Como autores preguntamos, ¿ese entendimiento modificado de emancipación aún trata de emancipación o solamente realiza una apropiación discursiva y estratégica en busca de legitimidad? ¿Qué mundo ese entendimiento autoriza? ¿Sería un mundo diferente de lo que los autores supuestamente critican? La respuesta se puede encontrar en otro texto de esos mismos autores. Dicen, la intención no es involucrarse en proyectos utópicos por la eliminación de la jerarquía. La intención no es involucrarse en proyectos utópicos por la eliminación de la jerarquía, de la división del trabajo, o menos por la abolición de la separación entre administración y otras formas de trabajo. En vez, la aspiración es apoyar el desarrollo de organizaciones en que la comunicación y el potencial productivo sea progresivamente menos distorsionado por relaciones asimétricas y opresivas de poder. La conclusión es que esa vertiente de los autodenominados estudios críticos se caracteriza, así como las teorías organizacionales convencionales, por enfocar microprocesos en separado de las relaciones sociales que ocurren más allá del espacio organizacional, como una tarea de ingeniería social, expresada en atitudes remediadoras y jamás transformadoras del orden social vigente. En América Latina, a pesar de la larga y indispensable contribución del pensamiento social crítico, se constata una tendencia de copiar los desarrollos de los estudios organizacionales en los países centrales. Eso se hace aún más fácil porque los Critical Management Studies se constituyen en una crítica aceptable y cada vez más parte del mainstream, lo que resulta de su capacidad de presentarse como alternativa de práctica académica sin contraponerse al sistema de dominación de clase que es el capitalismo, sin articularse con la praxis para cambiar la organización de la economía política, sin tener pretensiones más allá de oposiciones a cuerpos teóricos establecidos. Para finalizar, les presento una breve introducción al tema de la crítica ontológica. La referencia para el tema de la crítica ontológica es la obra tardía de George Lukács, La ontología del ser social. Esa obra, destinada a refundar la teoría marxista luego de los años del estalinismo, explica el nexo que une el neopositivismo con las corrientes filosóficas y racionalistas, según el lugar que uno y otro ocupan en las sociedades capitalistas desde la Primera Guerra. A pesar de su aparente carácter de opuestos, unos y otras son, a nivel ideológico, formas de manipulación de personas y cosas que operan en todos los ámbitos del ser social. El neopositivismo, con su sacralización de la matemática y su vaciamiento de contenido. El irracionalismo, con su reacción arbitraria ante la pérdida de sentido de la realidad. Así es que intentan fundamentar procesos sociohistóricos de opresión de los seres humanos por los seres humanos. La manipulación de todo el proceso económico, la manipulación de la vida política y de la vida cotidiana de los seres humanos. En Lukács también se encuentra la defensa de una ética objetivamente fundada.
La contribución específica es que la crítica ontológica coloca como momento prioritario no solamente las condiciones de validad de teorías, no solamente sus distorsiones lógico-nociológicas, pero las presuposiciones reales de las teorías, las estructuras que hacen de estas teorías una necesidad y los procesos concretos que generan tales distorsiones. O sea, la crítica no es de las teorías sobre la realidad, pero de las estructuras sociales, por eso es crítica ontológica, que generan y demandan teorías con funciones prácticas de garantizar su reproducción. Por lo tanto, una ontología crítica es condición indispensable para imaginar y construir otro mundo social. Según ese autor, la teoría crítica no puede operar en un vacío ontológico y además toda disputa entre teorías y entre las respectivas prácticas es disputa ontológica. O sea, la crítica ontológica es un imperativo para la transformación social y la liberación de regímenes opresivos. El objeto de la ontología es lo que realmente existe. O sea, el tipo y el sentido de las abstracciones son determinados, no desde el punto de vista nociológico o metodológico, y tanto menos lógico, sino a partir de la propia cosa, o sea, de la esencia ontológica de la materia tratada, desde el examen de los propios procesos en su respectivo ser propiamente así. Contestando la ciencia como mero instrumento de la práctica inmediata, Lukács propone analizar el hecho de que el entero sistema del saber está elevado a condición de instrumento de manipulación universal de todo lo que es relevante. Se trata, por tanto, de restituir al objeto, a la sociedad, su efectiva historicidad y, por ende, capturar la verdad de la dinámica histórica en la forma social. De la forma social regida por el capital. De elucidar sus tendencias, sus futuros posibles, abriendo a los sujetos nuevas posibilidades de práctica. No puede, por lo tanto, confundirse con la posición del postmodernismo y del postestructuralismo, así como del neopragmatismo, que consideran la historia como pura contingencia ante cujas ocurrencias a la humanidad solo le resta asistir y ajustarse. Esos son sistemas de creencia que, bajo la afirmación de que el conocimiento objetivo y la verdad son ilusiones, profesan la certeza de que el capitalismo es la forma definitiva de sociedad. Al mismo tiempo en que afirman el carácter ahistórico y, por tanto, absoluto del orden del capital, defienden el carácter contextual y, por tanto, totalmente relativo del conocimiento en una incongruente conjugación de convicción y escepticismo, de negación de la ontología en general y de afirmación de una ontología específica. Tal relativismo ontológico, que se presenta bajo la apariencia de la falsa modestia, de la subjetividad que abdica conocer la cosa en sí, y de la falsa altivez de la subjetividad que no se somete a la objetividad, simula proveer un sentido por medio de sentidos locales, circunscritos, limitados, posibles en un mundo que está previa y para siempre determinado. La tarea de la crítica en los estudios organizacionales en los cuales me ubico es, por lo tanto, contraponer a la versión positiva de crítica que se hace desde el interior del management sin cuestionarlo en su esencia y en su función para la reproducción de las estructuras sociales que constantemente generan víctimas, una crítica ética y ontológica. Lo que se debe hacer en diálogo con la tradición latinoamericana del pensamiento social crítico, desde la filosofía hasta la administración, incluyendo el conocimiento producido en las organizaciones de las luchas sociales. En el diálogo con nuestra propia y muy fértil historia de pensamiento y de acción, tenemos la posibilidad de definir de qué crítica hablamos
Cuando decimos crítica en los estudios organizacionales, o mejor, cuando decimos estudios organizacionales críticos. Eso era todo. Gracias. No hay nadie. Nosotros nos organizamos. Está frío. Bueno, la idea al final de la presentación era responder algunas preguntas que tengan ustedes a la profesora María Ceci. Bueno, yo sí tengo una pregunta que tiene que ver con el tema de los estudios críticos organizacionales y con el ámbito que usted señalaba muy bien de esa crítica con la cual nosotros nos movemos en los estudios clásicos ortodoxos, en donde pretendemos hacer microcambios, pero no transformaciones estructurales de fondo. ¿Cómo ve usted esa relación que se está dando, profesora, entre los pensadores latinoamericanos, digamos que a partir de la discusión cada vez más profunda acerca de la filosofía latinoamericana, de la evolución del pensamiento latinoamericano a partir de Husserl y de los pensadores que en los últimos años han visto producir de manera muy fértil esta concepción, esta reflexión sobre el pensamiento latinoamericano y ese puente que a veces se traza con los estudios críticos clásicos, particularmente en Inglaterra, los ingleses, y que pues está inundado de journals, de eventos, IGO, todos estos eventos, y que muchas veces vienen a América Latina a estudiar el pensamiento latinoamericano, pero uno ve que muchas veces los congresos sobre estudios críticos organizacionales que se hacen en América Latina son en inglés, ¿cierto? Y esa es una señal pues muy llamativa de cómo es que se mueve este mercado de journal y de pensamiento. ¿Qué piensa usted de cuál es la evolución de este puente que necesariamente, esos puentes que están trazando, iniciando entre las dos formas de pensamiento, pero además cuál sería la evolución desde el punto de vista latinoamericano que los académicos y los intelectuales deberían tener para formular un pensamiento propio en el campo organizacional? No. Bueno, no, en esa misma línea, entonces, digamos un poco precisar, en algún momento planteado que los estudios críticos apuntan no tanto, o más bien, no apuntan a mejorar la gestión, ¿cierto? Sino, más que todo, precisamente a cuestionarla y hacerle pues toda la crítica, sobre todo desde la perspectiva ontológica, que además es una perspectiva más filosófica, diría yo, que sociológica, que es lo que más normalmente se aplica. Buenas tardes, profesora. Mis preguntas son las siguientes. La primera tiene que ver cuando incorpora el concepto de intelectual orgánico de la tradición de Antonio Gramsci. Encontramos que en esa tradición teórica el intelectual orgánico
cumple un papel como de lo que se denominaría soldadura de un nuevo bloque histórico de poder contrahegemónico, naturalmente en este caso desde la perspectiva crítica, y en ese sentido, asumiendo ese papel de intelectuales orgánicos y con los estudios que han hecho desde el grupo de investigación, mi pregunta es, en el contexto de nuestra América, en esos gobiernos alternativos y populares, democráticos, hay una construcción, o podemos leer una construcción de un bloque histórico contrahegemónico, particularmente desde los estudios organizacionales y particularmente desde las prácticas de la administración pública cuando se está en la dirección del poder político, si eso se reconoce o no. Y lo segundo tiene que ver con, pues yo también estoy haciendo un trabajo de grado más o menos relacionado con el tema y he encontrado que hay un tema que afecta mucho, digamos, coacciona mucho la relación de los procesos populares, sociales y populares, que tiene que ver con una dimensión que yo he tratado de leer desde las teorías de las ciencias cognitivas, en el sentido de cómo los discursos y los marcos discursivos que se han construido a lo largo del tiempo, en cierta medida, claro, generan una identidad, pero en otra medida también acortan las posibilidades de comprender la realidad, y en ese sentido quisiera saber si ustedes incorporan en su grupo de investigación lecturas desde las ciencias cognitivas. Gracias. Creo que podemos ir con esas tres, si no se queda un mundo de cosas, ¿no? Vamos por partes. Bueno, las dos primeras preguntas se ubican directamente en el campo de los estudios organizacionales, ¿no? Yo creo que en América Latina nos encontramos con dos movimientos, ¿no? Hay un movimiento que yo veo más de una perspectiva de oportunidad, para no decir de oportunismo, que es establecer esas puentes con el mundo anglosajón, principalmente con Inglaterra y Estados Unidos, con Critical Management Studies y con the Academy of Management, que tiene un grupo de trabajo que es también Critical Management Studies, y de organizar en América Latina un grupo de estudios críticos latinoamericanos o algo así, según esa lógica, ¿no? Ese fue un movimiento que algunos personajes que ahora están en esa iniciativa hicieron en Brasil, y fue por eso que escribimos el texto de 2005, ¿no? Porque pensamos que esa ilusión de crítica, esa ilusión de estar, esa ilusión de crítica es muy perversa porque seduce a los jóvenes, ¿no? Y los mantienen atrapados en la lógica del management. Bueno, la otra tendencia que está presente en algunos lugares, y es a donde nosotros nos ubicamos, y con eso llego a tu pregunta, ¿no? Es, bueno, uno al investigar y al trabajar en este mundo de contradicciones y conflictos, tiene alternativas, ¿no? Y puede escoger de qué lado se posiciona. Nosotros, y esa es una tendencia de la crítica anti-management, nos posicionamos junto a los oprimidos, a los explotados, a las víctimas del sistema, a las múltiples denominaciones que tenemos para eso, ¿no? Y por lo tanto, tenemos claro que perfeccionar el management, incluso con la mejor intención de humanizarlo, es perfeccionar la opresión, es perfeccionar la dominación, es perfeccionar la opresión.
Y bueno, y ese es el drama en que nosotros estamos, ¿no? Porque estamos en la administración y yo siempre lo dije a poco en una conversa, yo escogí estar en la administración. ¿No? Yo trabajé con salud pública por 20 años, mi maestría fue planeamiento urbano y regional, yo escogí estar en la administración, pero escogí estar ahí para oponerme. Bueno, es eso, ¿no? Son alternativas. Y quiero dejar una cosa muy clara, eso no significa ser marginal, no significa no, eso es jugar por las reglas del juego, ¿no? Yo tengo publicaciones importantes, los más importantes journals del área de estudios organizacionales, internacionales como se llama, porque no son internacionales, son ingleses, norteamericanos, australianos, no sé qué, nosotros los definimos como internacionales, ¿no? Y capítulos de libros por importantes editoras. Bueno, esa es la regla del juego, es así que nos validamos por nuestros sistemas de evaluación, perfecto, así se juega, ¿no? Pero no se juega con el contenido, ¿no? Bueno, esa es una opción, ¿no? Y por eso les dije al principio, voy a contextualizar y presentar a dónde estamos, por qué estamos y lo que pensamos que es importante hacer desde el espacio de la universidad, que es un espacio muy privilegiado, ¿no? y que muchas veces lo tomamos como un espacio de privilegios y no como un espacio privilegiado, ¿no? Para estar con la gente, ¿no? Y así que es eso, ¿no? Tenemos opciones también en los estudios organizacionales desde esa relación con los países centrales. Yo estoy, contradictoriamente, yo soy co-chair del Critical Management Studies International Board, y eso también es una estrategia de esas, ¿no? Es estar adentro para decirles, no. Claro. Bueno, pero cuando estamos acá, nuestra estrategia no es de subserviencia, ¿no? Y no es de vamos a traerlos para acá y vamos a asociarnos y vamos a copiar y hacer lo que ellos ya hicieron allá, ¿no? No, vamos a hacer lo que es importante para nosotros, es un poco así. El tema de los gobiernos alternativos en la región es un seminario o un curso, todo, ¿no? Pero muy rápidamente puedo decirle como yo veo desde mi posición y claro desde mi país. El problema de los así llamados gobiernos alternativos es que de hecho no eran alternativos. Y de hecho no eran alternativos porque cayeron en algo que se llama politicismo en la filosofía incluso de Lukács. El politicismo es ignorar la primacía ontológica de la economía. ¿No? Se puede hacer, como de hecho no hay como negar, algunas políticas sociales distributivas interesantes para la gente, que sí mejoran su vida, pero sin cambiar la estructura productiva. Lo que se pasa es que las élites, cuando ya no pueden sacar más, van por más. Y este es el golpe en Brasil, ¿no? Ya habían sacado todo lo que era posible en los gobiernos Dilma y Lula, ¿no? Y ahora querían más, y ahí viene el golpe. Además que es una mafia, como siempre se supo y ahora ya está en los diarios, en las teles todo el tiempo, son mafiosos. Pero además de eso, sin cambiar la matriz productiva, sin cambiar la estructura productiva, peor, como en todos nuestros países, intensificando la primarización de la economía, ¿no? Esa gente quiere más. ¿Cuál era? Y continúa siendo, a veces me suena que no es, continúa siendo
porque el golpe está en crisis, pero las élites siempre buscan encontrar una salida, ¿no? La salida ahora que el presidente ya vino abajo es, el presidente, no, que el usurpador ya vino abajo, ahora es poner el ministro de Hacienda como presidente, ¿no? Porque para esas élites es indispensable la destrucción del trabajo, la reforma del trabajo que está en el Congreso prácticamente elimina los contratos de trabajo. Y la reforma de las pensiones, uno para pensionarse tendrá que tener 105 años o algo así, ¿no? Para la combinación de tiempo de trabajo y edad. Y ya lo hicieron en diciembre, ya congelaron los gastos públicos por 20 años y ya hicieron la reforma de la enseñanza secundaria, eliminando la enseñanza de sociología, de filosofía, de español y de otras cositas que no importan para la formación de mano de obra esclava para el mercado reprimarizado, ¿no? O sea, eso que se pasó en Brasil con la especificidad del golpe, pero eso no es distinto de lo que se pasa en Venezuela, que se mantuvo como una economía rentista. No es distinto de lo que ocurrió en Ecuador y en Argentina con el extractivismo, ¿no? Con la mega minería por todos los lados. Y bueno, y así vamos, ¿no? O sea, sin enfrentar la primacía de la economía, jamás podemos hablar de gobiernos alternativos y jamás de gobiernos de izquierda, sin enfrentar la estructura productiva. Y nosotros, la segunda parte, nosotros no trabajamos desde una perspectiva cognitivista, por el contrario, nosotros la criticamos y tenemos algunas cosas escritas, si quieres puedo compartir después, pero este está en portugués. Y que es una crítica para estudiar movimientos sociales desde una perspectiva cognitivista. Creo que no hay más. ¿Alguna otra pregunta? Vemos todas. Vamos para el café, porque solamente tú. No, pero espero sea interés de los asistentes, los invitados. Estudios como los que a la fecha y de manera, digamos, moderna adelanta gente como Zizek o Zizek, ¿qué aportan además, cierto? O Virno u otros autores, ¿qué aportan para, digamos, todo este componente de los estudios organizacionales y sobre todo, pues por supuesto, desde la perspectiva crítica? No, yo creo que con Allá hay una otra. Con eso yo busco mi caneta. ¿Qué cosa? Busco mi caneta para escribir las preguntas. Acá. Acá. Gracias. Profesora, me gustaría saber cuál es su relación con los autores que desde la sociología trabajan las organizaciones. Escuché muy atentamente su presentación, pero en ningún momento escuché las definiciones o las críticas que se pudieran hacer al concepto de organización, que trabajamos más en la sociología con autores como Weber, también Luhmann y estos otros teóricos, sobre todo alemanes, que trabajan la sociología, la organización como sistemas autopoéticos que además deben tener consideraciones históricas
de acuerdo con la sociedad en la que se crean esas organizaciones. Entonces no escuché ninguna relación y me gustaría saber cuál es esta relación de las organizaciones que usted estudia con las que estudiamos en estas disciplinas. Gracias, buena tarde. Pues yo tengo un tema que estoy manejando y quiero darle otra perspectiva y de ahí que estoy profundizando en él. Conociendo su posición que es crítica y pues me interesa escuchar su concepto sobre un movimiento que está en Latinoamérica que es del mundo y es el emprendimiento. Por eso quiero escucharle, porque pues para muchos, para mí en especial, que soy como la que presento la cara, pienso que es una alternativa para muchas poblaciones, para muchas personas, subirse como en esa tendencia. Buenas tardes. Yo quería como, si es posible, que nos contara qué impacto, o sea, cómo es recibida estas propuestas alternativas de mirar las organizaciones en instituciones como la universidad, por ejemplo, en donde uno esperaría que el pensamiento crítico no se quede solamente en la racionalidad instrumental, en términos de mejoramiento, etcétera, etcétera, sino de verdad, ni siquiera de innovación, pues como se plantea en el contexto mundial de los sistemas de conocimiento hegemónicos, sino más bien, digamos, como eso, como la posibilidad de transformación de prácticas socioculturales que pasan obviamente pues por una participación real y por una cultura política de la cual nuestros países son carentes, ¿no? Digamos, no de manera generalizada, pero sí, digamos, al menos para efectos de algo que es clave en las organizaciones como son las políticas públicas. Ni siquiera en la universidad uno logra que haya una cierta continuidad, a pesar de que se nutran y se alimenten de procesos de reflexión y de crítica y de propuestas que surgen de la misma institución. Gracias. Pero gracias por las preguntas. A mí, esos dos autores me causan algunos problemas, ¿no? Uno por eso, por lo que ya dije acá, que lo definiría por irracionalista, y Zizek porque se olvida del anunciar. ¿Sí? No estabas. Yo presenté al principio que la crítica tiene siempre dos dimensiones y siempre recurro a Paulo Freire, que es el denunciar y el anunciar, porque si no nos ponen un inmovilismo desesperador, ¿no? Y Zizek es muy fuerte en denunciar, pero nos pondrá todos desesperados y Lacan nos va a salvar ahí, ¿no? Entonces, por eso, a veces recorro cosas que dice, porque dice con mucha énfasis, ¿no? Y a veces dice cosas muy propias, a veces dice tonterías, ¿no? Entonces, depende del día y del tema. Pero es alguien que es importante leer porque está inserto en el mundo, ¿no? En las cosas que se pasan y está siempre muy atento. Es importante. A veces sale con unas cosas interesantes, pero tiene ese problema, uno se queda desesperado, ¿no? Bueno, estoy haciendo un esfuerzo para ser elegante, ¿no? Porque yo soy muy directa, ¿no? Y con el sistemismo, ¿no? No hay diferencia si vamos a la epistemología y a la ontología. No hay diferencia entre Talcott Parsons, que incluso fue su base, y Luhmann, o la complejidad. Y esas son teorías del orden, a servicio del orden, y sirven solamente a la reproducción del sistema. Y bueno, no los incluimos específicamente,
en esta ponencia, pero ya lo hicimos en otra oportunidad. Tengo también un texto que se llama Desde la teoría de sistemas, que es un texto que recoge desde el origen de la teoría del sistema hasta Morin. Y no está Luhmann aún, porque lo escribía cuando Luhmann aún no estaba en la moda. Pero no compartimos, tratamos, por supuesto, en los cursos de teorías organizacionales. Son teorías muy importantes, pero hacen parte de este conjunto teórico que pensamos que es indispensable negar. Weber es otra cosa, ¿no? Weber es una tradición fundante del pensamiento occidental, y no es posible no conocerlo y no trabajar con él. Y lo que no quiere decir, por supuesto, que es importante reconocer su presencia, es importante reconocer incluso su influencia en el marxismo, por ejemplo, su influencia en las primeras obras de Lukács, que frecuentaba los círculos de Weber en Heidelberg, y tiene una influencia, algo que algunos llaman de una etapa de un marxismo weberiano. Weber es muy influente y Weber tiene un potencial importante de reflexión que algunos lo tomaron, como es el caso de un autor muy importante en América Latina en los estudios organizacionales, que es Alberto Guerrero Ramos. Lo tomó desde Weber y hizo una importante reflexión sobre la racionalidad instrumental. Pero también es importante reconocer que Weber era un liberal que nunca se propuso a cambiar el sistema, todo por el contrario, ¿no? Su gran expectativa era, apuesta política era en el Parlamento, ¿no? Y eso está escrito en Economía y Sociedad. Y también el hecho de que trabajar con modernidad desde Weber es mucho más confortable que trabajar con capitalismo desde Marx. Estas también son escojas, como todas son políticas, ¿no? y orientadas para una práctica. Con el emprendimiento es un poco peor, porque el emprendimiento es brazo operacional del neoliberalismo. Es la exacerbación del individualismo, ¿no? Es suponer que el individuo puede ser el empresario de sí mismo y que ese empresario de sí mismo está en una sociedad a donde, por las reglas del juego, tiene que competir con el otro empresario de sí mismo, que es el otro microempresario o la pequeña cooperativa o no sé qué de la economía social, ¿no? Y además es una ideología en el sentido también que, como dice Lukács, ideología no son falsas ideas, no es el espejo invertido, no sé qué. Ideología es una idea que tiene una función práctica para reducir los conflictos sociales. Y el emprendimiento es perfecto para eso, ¿no? Porque transfiere la responsabilidad de la pobreza o de todo para la gente que no es capaz de emprender. Será la tesis de doctorado de Carlos Fernando, que es un alumno colombiano que está trabajando con nosotros, y su tesis será sobre el emprendimiento con su sentido ideológico, pero con un campo empírico que será aquí en Colombia, ¿no? y en el posconflicto, porque el emprendimiento está en todos los textos del Acuerdo de Paz, y eso es muy perverso.
muy perverso. La universidad. La universidad es un problema en sí mismo, ¿no? Por supuesto. Nosotros nos movimentamos con tranquilidad en la universidad y lo hacemos porque participamos activamente de la política universitaria, o sea, del sindicato, de la oposición política, ya elegimos todos, del rector hasta los decanos, los directores de las facultades y el jefe del departamento, o sea, estamos constantemente en campañas electorales adentro de la universidad y eso es muy bueno porque permite que se identifiquen las distintas posiciones, ¿no? Y que la gente propicia, porque las universidades son inmensas, ¿no? Propicia que nosotros tenemos 4 campus, ¿no? Uno de ellos casi en otra ciudad, ¿no? Y uno más, somos 5 ahora, uno más en otra ciudad con la expansión, ¿no? Y estos espacios de elección, ¿no? Permiten que nosotros nos encontremos por afinidades políticas y que conozcamos el trabajo que los otros hacen, porque si no nos quedamos aislados en nuestro mundito. Hay gente muy interesante trabajando con los movimientos sociales y te puedes imaginar que eso es en la Facultad de Educación, ¿no? Hay gente, hacemos cosas muy importantes allá. Hay una nueva generación de docentes en el Instituto de Artes, ¿no? Nosotros pobres en la Escuela de Administración resistimos con mucha tranquilidad, ¿no? Y nuestra existencia cambia la escuela, que ya no sé por qué no es una facultad, es una escuela, pero es lo mismo que una facultad. Nunca se imaginó en diciembre, en Brasil, hubo ocupaciones estudiantiles y huelgas de técnicos y de docentes en prácticamente todas las universidades públicas e institutos federales tecnológicos, que tienen el mismo estatus que las universidades. Por esos 2 proyectos que mencioné, uno era la reforma de la enseñanza secundaria, y por eso las ocupaciones empezaron por las escuelas secundarias, y por congelar el gasto público por 20 años, porque se imagina que el impacto será sobre salud, educación y trabajo, ¿no? y asistencia social. Y yo nunca imaginé en mi vida que la Facultad de Administración sería ocupada por sus alumnos. Nunca imaginé eso, ¿no? Y la iniciativa fue de los alumnos del posgrado y que contaminaron los estudiantes del pregrado. Y nosotros sabemos, y ellos también lo saben, que eso es porque nosotros estamos allá, ¿no? Incluso, como siempre, los conservadores siempre suponen que la gente no sabe pensar por sí misma, ¿no? Eso es así en todos los lugares y siempre buscan quién los manipula, ¿no? Y la pregunta para los estudiantes era, ¿quién está en el comando? ¿Es la gente de praxis? Y pues los estudiantes se quedaron muy ofendidos, ¿no? Porque era suponer que, bueno, pero nuestra existencia, hablando de unas cosas, aún sin contacto directo, nuestra existencia autoriza cosas como esa, ¿no? Si ellos pueden existir, si sus alumnos pueden hacer estas tesis, estos trabajos, nosotros también podemos organizarnos, ¿no? Esas cosas tienen impacto. Pero en su gran parte, como en todos los lugares, la universidad sufre de algo que un autor brasileño de la administración, que era Maurício Trottenberg, llamaba de delincuencia académica.
O sea, vivimos aislados, vivimos en función de nuestras propias disputas por podercitos, ¿no? Y nos damos una gran importancia, ¿no? Pero el hecho es que gran parte, si no la mayoría de lo que hacemos, no tiene ninguna importancia para la sociedad en que estamos. Buenas tardes. Pero me llamó la atención dos ideas en particular de su presentación, profesora. La primera de ellas, pues me hizo, bueno, ya fue al final, de hecho, un comentario suyo que me llamó la atención, relacionado con la manera en la cual se ha dado se dio una revolución, llaman los estudios simbólica importante en el arte, por cuenta de como la inserción que logró hacer Marcel Duchamp con su fuente en 1917, y era por cuenta de que él hacía parte de el mismo comité que reglaba la convocatoria que en algún momento recibió esa fuente que él propuso. Entonces, ahora que usted hacía el comentario sobre su propia presencia en un comité, es decir, jugando con las propias reglas del juego, es justamente ese puente de entrada a lo que son los estudios críticos que en algún momento pueden generar una modificación importante de lo que es al menos la ontología organizacional. Entonces, me parece interesante como figura, primero, esta sí es una pregunta, está asociada a una especie de giro ontológico que se ha descrito en antropología al menos, por cuenta de lo que es la propuesta o el giro ontológico de la teoría de la torre, por cuenta del vuelco hacia el objeto. Y por otro lado, la propuesta de Eduardo Viveiro de Santos, de Castro, desde sus metafísicas caníbales, que también genera pues un cambio de perspectiva en lo que es la concepción ontológica de sí mismo y del enemigo, y de cómo devora al enemigo. Quería saber si tienen alguna consideración al respecto de esa propuesta de Viveiro de Castro, y cómo lograrían pues algún vínculo, si es que lo hay. Había una Bueno, buenas tardes. Yo no tengo una pregunta tan elaborada. Yo soy economista y pues actualmente estoy haciendo la maestría en economía. Y digamos, nosotros en nuestra profesión pues todo el tiempo estamos como desde una perspectiva un poco microeconómica y también con una macroeconomía microfundamentada, estamos inmersos en procesos de optimización dinámica y pues muchos cálculos de este tipo que de alguna manera dejan un poco de lado este tipo de perspectivas. A pesar de esto, pues desde hace algunos años y viendo un poco la tendencia que publican los informes Oxfam o distintas entidades que se han encargado de estudiar la desigualdad en el mundo, pues resulta muy inquietante
digamos, el avance de las políticas económicas que tienen este fuerte contenido neoclásico en materia de lo que usted mencionaba ahorita, de las reformas al trabajo, las reformas a la educación, el aumento de las pensiones y todo esto pues en la mira de la reducción del gasto público. Y en ese sentido, una pregunta que yo me hago a diario al ver incluso como la materialización de estas políticas económicas es, bueno, ¿en qué mundo estamos y para dónde vamos? Y me hago esta pregunta porque por lo menos aflora en la economía los estudios de Piketty, pues con el capital del siglo XXI, él hace unas recomendaciones de política pública en materia del gasto público, pero incluso desde esa perspectiva uno encuentra que no existen o pareciera que no existieran como procesos organizativos en el mundo que permitieran desarrollar un cambio en estas políticas públicas. Algo que me pareció paradójico, cuando yo entré a estudiar economía, el discurso del Fondo Monetario era absolutamente pues neoclásico, era reducción del gasto público y unas recetas muy claras. Ahora uno ve en la misma página del Fondo Monetario a la directora hablando de la desigualdad, hablando de la crisis social, de la crisis ambiental, entonces pareciera que existiera un viraje. Pero paralelo a eso, no veo de manera clara como un movimiento social o procesos organizativos en el mundo que permitieran dar un viraje a las políticas públicas. Entonces, esta puede ser una pregunta realmente muy absurda, pero yo sí digo, bueno, esta nueva generación de jóvenes, pues ¿para dónde vamos? Porque los de la generación de los años 70 tenían como referente a la Unión Soviética y los planes quinquenales de Lenin y todo esto, pero digamos esta nueva generación de jóvenes, los que, pues ¿qué vamos a decir cuando tengamos 40 años? O sea, ¿cuál es el mundo que le estamos dejando a los demás? Y puede ser una pregunta muy tonta, incluso que se salga de lo que estamos aquí, pero realmente es algo que me inquieta mucho y creo que no solo a mí, sino a muchas personas que de verdad tenemos la esperanza de un mundo diferente y donde no haya pues tanta desigualdad. No se escucha bien. Durante este tema de la exposición de la teoría crítica, cuando expresas el concepto de organización, es el tema de volver a interpretar el concepto, o sea, de crearlo a partir de reconocer que hay una dinámica propia y que no es, o sea, no, el sujeto no está en pro del sistema, sino que el sistema tiene que ayudar a cambiar la posición del sujeto dentro del mismo. Y dijiste algo dentro de la primera pregunta cuando se abrió la sesión, y era que deberíamos dejar de estar importando cosas de corrientes de pensamiento de uno y otro y simplemente adaptarlas casi sin crítica, o sea, simplemente copiar y pegar. Y dentro de este mismo se caracteriza, digamos, esta corriente de la teoría crítica latinoamericana. Y más allá de los estudios organizacionales, que es como una esfera muy chiquita dentro de todo lo que puede abarcar la teoría crítica, por ejemplo, hay pensadores como Rui Mauro Barini, que hizo un gran trabajo frente a la comprensión de la estructura del sistema internacional, pero para América Latina, y es la comprensión de cómo nos ubicamos en el mundo desde esta lógica, desde la lógica latinoamericana y desde la comprensión de las dinámicas. Y articulándolo un poco con el tema de, bueno, como corriente de pensamiento, ¿cuál es su lectura frente a estos nuevos autores? Por ejemplo, Sotelo, que recoge un poco a Marini, pero creo que se equivoca en un par de postulados, frente a la lectura de los movimientos sociales, por lo menos. Pero, ¿cómo ve este movimiento actual de América Latina que intenta recobrar todos estos, digamos, esos pensamientos o postulados frente a cómo nos entendemos en el sistema? Desde, obviamente, un punto ya más macro, que salta a los estudios organizacionales. Profesora Misowski, una pregunta muy concreta. ¿Cuál es su visión o su postura con respecto a lo que propone Boaventura de Sousa Santos?
a ver, un poco de pronto de cara a lo que preguntaba la compañera y, digamos, preocupada por lo que es la capacidad del neoliberalismo como de permearse y apoderarse de distintas disciplinas. A mí me preocupa mucho y le pregunto qué se puede hacer frente a ello el tema de la ONGización de la acción social, porque es un método que ha encontrado el neoliberalismo para usurpar la voz desde abajo y usurpar la voz del sur global y instalar una agenda favorable a los financiadores del norte global. Y eso es bastante aberrante en el caso pues, de las poblaciones históricamente marginadas. Me refiero pues, puntualmente a la población LGBT en la que, digamos, he conocido cerca del activismo allí. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a eso? Porque, o sea, está la estructura de dominación, claramente, pero también ha encontrado la forma de usurpar la vocería desde abajo y desde abajo entrar a legitimar las demandas y la ideología del sector dominante. Gracias. Yo voy a empezar por Silvia porque es lo más fácil. Y eso que dice mi nieta, que tiene 3 años, cuando le pregunto una cosa y o le dicen una vez más una cosa, ella hace así. Y ese fue mi gesto, ¿no? Porque todas las veces me pregunto por Boaventura, ¿no? Y todas las veces contesto lo mismo. Es un usurpador de las voces desde abajo. Gracias por la sentencia porque me ayudó acá. ¿Es eso lo que es? ¿O es como un alumno del doctorado allá definió, es un extractivista intelectual? ¿No? Porque viene para estar en nuestras comunidades, en nuestras organizaciones, en nuestro no sé qué, y después leen los libros unas ideas tan interesantes. ¿No? Eso se pasó mucho con nosotros porque empezó su entrada en América Latina, fue por Porto Alegre, que es mi ciudad, por Brasil, ¿no? Por el presupuesto participativo y el Foro Social Mundial, y después pasan algunos años y estas tan lindas ideas, que son ideas de la gente, desde abajo, de nosotros, de no sé qué, están en lindos libritos europeos que nosotros copiamos y leemos y nos identificamos con eso. Es muy hábil, es un genio, ¿no? Pero usurpa las voces desde abajo. Voy a hacer, ya que empecé eso, ¿no? Bueno, ese es un problema fenomenal, ¿no? Porque el problema de las ONGs hablaba de eso un poco antes, en una conversa en que estábamos. Las ONGs europeas, esa es su cuna, ¿no? Europa es la cuna de las ONGs. En los años 70 eran muy activas como por cuestiones de derechos humanos, ambientales y pacifistas principalmente. Y sí, y hay gente que ya estudió eso, cuando se consolida la Unión Europea y la financiación de las ONGs europeas, incluso para hacer cosas en el contexto europeo, lo que se pasa es un proceso de despolitización de las ONGs, ¿no? Y cuando se termina, déjeme decir de otra manera, la investida de las ONGs en nuestras partes del mundo es una manera de los países centrales y más principalmente de la Comunidad Europea de hacer 2 o 3 movimientos al mismo tiempo, ¿no? O sea, garantiza empleo para los suyos, ¿no? Para una clase media calificada con un problema de empregabilidad allá. O sea, emplea sus fondos para sí mismo,
¿no? Y además, por los mecanismos, por las estructuras de financiación en el terreno, en nuestros países, lo que hacen es imponer sus lógicas, ¿no? O sea, por el flujo de dinero, ¿no? Hay un disciplinamiento, además de usurpar las voces, hay un disciplinamiento de las demandas sociales por acá, desde las ONGs, ¿no? Y eso se pasa con una despolitización importante, principalmente yo veo eso así, con el tema de género, ¿no? Porque el feminismo perdió completamente su dimensión política, ¿no? Y con el movimiento LGBT se pasa una cosa que es un poco peor, ¿no? Porque ese es un movimiento que, por lo menos en Brasil, nunca fue muy politizado, ¿no? Si tomamos por tema las contradicciones esenciales, y yo tengo también un estudiante de doctorado allá, y cuando le pregunto cuál es su tema de tesis, ya no dije eso para la gente que hable, ¿cuál es su tema de tesis? Y él dije, sexo. Y la gente se quiere morir, ¿no? Porque como sexo es un tema de doctorado en la administración. Y en su maestría estudió unos grupos homosexuales, orsos, ¿no? Por la identidad gay, pero desde una perspectiva Foucaultiana. Y en su trabajo, ¿no? Porque él también así se identifica, en su trabajo se dio cuenta de la insuficiencia del postestructuralismo para tratar de eso, porque había prejuicios de clase evidentes en el movimiento. Y se vino a trabajar con nosotros en busca de tener una mirada para ese tema. Ahora creo que va para el tema de la prostitución, pero para tener una mirada sobre ese tema que no sea solamente, que no sea una mirada despolitizada y que desconsidere la dimensión económica de esta vida, ¿no? Y el trabajo de las ONGs, además de eso, de extractivismo intelectual y de las voces desde abajo y todo, también tiene un importante y perverso efecto de despolitización a donde están, ¿no? Y una vez más, gracias para contestar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Para contestar a María Isabel, uso la pregunta de Isabel. Perfecto. Perfecto, es la confusión, ¿no? Perfecto. Lea, por favor, Rui Mauro Marini. No lea Piketty. Lea Rui Mauro Marini. Lea La dialéctica de la dependencia. Está en un sitio mexicano de la UNAM. Si pones Rui Mauro Marini solamente en la web, o si pones UNAM, viene todos los archivos de toda la obra de Rui Mauro que está en UNAM. Y el clásico es dialéctica de la dependencia. El problema es que si no vamos por la economía política, no hay como tener, no hay como entender, no hay como entender este mundo, qué mundo estamos haciendo, sin la economía política, no es posible, ¿no? Y no es posible entenderlo si no miramos desde nuestra realidad. Y esa es la gran contribución de Rui Mauro Marini, ¿no? Y de tantos otros autores, pero él es, no hay duda, el mejor de todos. Y para nosotros fue muy importante como consolidación de eso que es indispensable, que es la primacía de la economía, pero no la economía de la microeconomía, no la economía desde las proposiciones de los países centrales, desde la economía política del marxismo, pero desde el marxismo latinoamericano. Y Rui Mauro es fenomenal.
Y Rui Mauro es que nos permite comprender incluso todo ese proceso de reprimarización y de desindustrialización por que pasamos, ¿no? Como desde la División Internacional del Trabajo. No sé qué me preguntabas desde Marini. ¿Cuál es tu lectura de esa corriente crítica que se fundó en Marini, que ahorita hay algunos que retoman, pero... Sí, sí. Nosotros trabajamos con Marini porque les dije, no sé si les dije, creo que sí, que nosotros tomamos también nuestros temas de investigación desde las luchas sociales. Y fuimos obligados, porque este es un tema, a estudiar el desarrollo, ¿no? Porque estábamos con luchas contra la megaminería, contra la expansión de los desiertos verdes y papeleras en nuestra región. Y bueno, el argumento es desarrollo. Y así tuvimos que nosotros como que abrir un paréntesis de unos 6 años o algo así para estudiar desarrollo, desde una perspectiva crítica, por supuesto, ¿no? O sea, desde la negación del desarrollo. Y desde la máxima de Gunder Frank, ¿no? Desarrollo del... ¿Cómo es? El desarrollo del el desarrollo... André Gunder Frank. El desarrollo del subdesarrollo. El desarrollo de nosotros, cual sea, será siempre el desarrollo del subdesarrollo, ¿no? La sentencia es perfecta, pero no me viene. Y estudiamos algunas políticas desarrollistas específicas. Estudiamos en una tesis de doctorado las políticas que son las mismas que tienen acá con otro nombre, de distribución de ingreso social, que allá es Bolsa Familia, ahora defunta, y en Argentina, Asignación Universal por Hijo. Acá se llama... Familias en Acción. Familias en Acción, eso. Estudiamos eso y para estudiar tomamos de Dussel lo que nos permite entender el pobre como categoría filosófica, pero fue indispensable Marini y la superexplotación del trabajo, ¿no? Y la otra cosa que estudiamos también fue una tesis de doctorado, el fenómeno de la nueva clase media, desde un otro autor brasileño, que es un filósofo también, que es Álvaro Vieira Pinto, y que trabaja con la idea tiene una categoría que es dialéctica del consumo. Y una vez más necesitamos Marini para trabajar mercado interno, superexplotación, Y en otra cosa, esa fue una investigación mía, y por suerte la publicamos en 2014, en octubre creo, porque en diciembre empezó esta investigación allá de la corrupción a principio de las empresas, de las multinacionales de infraestructura, de obras, ¿no? De Brecht, todos saben eso. Y nosotros estudiamos desde Mauro Marini, de Rui Mauro, recuperando la categoría del subimperialismo para entender el proyecto de gobierno que fue por medio del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social subsidiar estas empresas en la política que se llamaba las campeonas nacionales y que era un proyecto de Brasil potencia de subimperialismo, ¿no? O sea, para nosotros Rui Mauro fue y sigue siendo muy importante, con algunas necesidades de adaptarlo, ¿no? El del mercado interno, digamos, pero en nuestros estudios tiene una presencia muy importante. Y el del actor Head no me pasa. No me pasa. No siquiera puedo entenderlo desde la lógica. No me da. Y no conozco Ribeiro de Castro. Voy a buscar. Se llama así Ribeiro de Castro, ¿tienes certeza? Eduardo Ribeiro de Castro. No lo conozco, voy a buscar.
Él es pues el cuasi heredero de Levi-Strauss en su momento, pero Philippe Escola le tomó la delantera. Voy a ver, no lo sé. No, la gente se quedó de nuevo, porque valió cosas cuando nadie. Bueno, muchísimas gracias por la participación y por haber acompañado la